Bueno, el Centro Cultural se crea porque era una idea, me parece, del doctor Lerner, conjuntamente con el ingeniero Saravia, que era la necesidad que una universidad como la Católica tuviese un espacio cultural para el país. Entonces era una forma de salir del campus y más bien ofrecer cursos a gente que le hubiera costado mucho trabajo de repente y más costoso también ir hasta el centro de la universidad, al campus de la universidad. Yo creo que la universidad piensa en un centro cultural para crear un vínculo entre la sociedad, la comunidad en general, con la universidad. No son dos cosas distintas, el centro cultural y la universidad. La cultura es llegar a la verdad en aquello que uno conoce, pero en paralelo, pues cultivar la belleza. La cultura no es un negocio. Como decía Saba, si fuera negocio cotizaríamos en bolsa. Y no es así, ¿no? La cultura es un servicio. Sí es bien importante entender que la Católica no solamente puso un edificio, sino que puso un presupuesto. Porque es imposible pensar en hacer un trabajo cultural si es que no hay un respaldo económico para poder producir. Ojo que no existía el Ministerio de Cultura, no había instituciones culturales. Entonces creo que era una necesidad que el país requería y estaba demandando y no existía. Tienes que recordar que el Centro Cultural aparece casi al final de los problemas políticos y de la casi guerra civil que tuvimos, ¿no? Los apagones no dejaban a veces tener las funciones completas, la gente tenía a veces miedo de salir, hay gente que no iba al teatro. Estábamos en una tremenda crisis, ¿no? Y aparece este centro nuevo que arriesgándose a abrir en esas circunstancias, y no solo esas circunstancias, sino con una propuesta que no había existido realmente en el Perú, que era un espacio que congregara diferentes cosas. Entonces en eso fuimos bastante pioneros y sentamos las bases de cómo deberían funcionar el resto de los centros culturales en el Perú, ¿no? Bueno, el centro cultural creo que no éramos ni 15 personas, ¿no? Al inicio, y básicamente todos hacíamos todo. Todo desde cargar sillas, arreglar aulas, quedarnos para apoyar en todos los eventos, en las inauguraciones, en los estrenos, ¿no? Era un trabajo, digamos, inspirador, siempre lo fue desde sus inicios, pero en esas circunstancias éramos 14 personas, incluyendo los de mantenimiento, donde todos hacíamos todo, ¿no? Y yo mismo en un momento no solamente fungí de asistente, también fui taquillero, fui boletero, y bueno, había que poner las manos para que las cosas salieran adelante, ¿no? Debo confesar ahora que fracasé, ¿no? Esa labor, porque tuvimos la primera temporada de cine, fue la trilogía de Kieslowski, entonces me asignaron a mí esa labor y el conteo pues era manual. En un momento, abrumado por la cantidad de público, no llevé el correlato de las entradas debidamente, de tal manera que en algún momento me pasé del aforo permitido. Entonces subí inmediatamente a la sala de teatro, ¿no? Y ahí estaba en la puerta Alicia pidiendo por favor a las personas que no tenían asiento que se retiraran. Para mí fue un evento pero alucinante, porque la gente pues se sentaba en las escaleras, en todos los pasillos para ver las películas. Era increíble. Esa parte a mí me encantó, me gustó. Antes de hacer la sala de cine, había un problema. Queríamos proyectar cine, o sea que aquí en el teatro también se pasaran películas de primer nivel. Ese tipo de películas era necesario, pues de alguna manera ofrecerlo. Y es por eso que nos esforzamos en tener una sala de cine. ¿Qué pasó? Es que habían construido la cabina muy chica. Yo todavía estaba en Estados Unidos cuando Edgar me pidió que averiguara de un proyector que pudiera entrar en esa cabina, porque los proyectores eran muy grandes y no había posibilidad. Entonces hablé con mucha gente y
este señor me dice, bueno, hay ese proyector Kinopton que entra en un espacio muy pequeño, ¿y qué uso le va a dar usted? Y entonces le digo, bueno, para 4 funciones a la semana. Me dijo, ¿y usted se quiere comprar un Ferrari para dar la vuelta a la manzana? Porque realmente el proyector era demasiado para el uso que le podíamos dar, pero era el único que entraba allí. Lo que no sabía este hombre, ni tampoco nosotros, es que íbamos a hacer un festival de cine. Lo interesante es que quiso llevarse a Guillermo Vázquez y a Juan Escudero, quiso contratarlos porque les parecieron unos genios nuestros técnicos, y hasta ahora creo que el equipo técnico del Centro Cultural es extraordinario. Y Guillermo Vázquez inventó un sistema que cuando el gringo lo vio no se podía morir, porque era el superproyector, el Ferrari de los proyectores, los platos afuera, y la película que subía a través del cuarto de las escobas, ¿no es cierto?, por la escalera y un hueco por arriba de la puerta para tenerla pendiente y poder entrar en el peso adecuado al proyector. Por ejemplo, yo recuerdo una representación que el Centro Cultural trasladó al Teatro Municipal, que estaba en ruinas en esa época. Y allí la gente del Centro Cultural montó el Rey Lear, recuerdo eso, con una actuación magistral de Isola. Estábamos haciendo el Rey Lear en el Teatro Municipal Quemado y había una escena específica que era a Roberto Moll Bruno Dar le sacaba los ojos. Y era un truco, pero de lo más barato, y eran unas bolsitas de ¿cómo se llama? De sangre falsa. Pero esa escena había sido tan bien compuesta que la música, el diálogo, las actuaciones en ese espacio que estaba prácticamente al aire libre dejaba a la gente totalmente hipnotizada. Como estaba abierto el teatro, no tenía techo, entonces el sol caía, ¿no? Y el sol se iba, y el ocaso, y entonces ahí terminaba la obra. Ese momento era increíble para mí era increíble. Mira, uno de mis primeros y más gratos recuerdos del Centro Cultural está vinculado con la sala de cine. Fue el Centro Cultural el lugar en el que llevé por primera vez a quien es ahora mi esposa a ver juntos una película. Vimos que había una película que no se proyectaba en ningún otro cine de Lima, entonces decidimos ir ahí y bueno, la pasamos, como te imaginarás, muy bien, y mira el efecto que ha tenido, que ya hemos cumplido o estamos por cumplir 25 años de casados. El momento que más atesoro a lo largo de estos años, yo considero, le doy mucha importancia a la entrevista que tuve aquí, porque no sé si hubiera sido de otra forma si no hubiera tenido una entrevista en ese momento, porque yo no vi anuncios, o sea, a mí me pasaron la voz para postular, entonces fue la oportunidad que tuve, ¿no? Para mí es el inicio, laboralmente hablando, de lo que soy hoy. Nosotros hemos pasado desde los tiempos de las fotocopias a las plataformas digitales y muchas cosas han cambiado. Y la cultura es fundamental en la construcción de la ciudadanía. Creo que ese es el reto que se viene en los próximos años. Yo me imagino que habría que procurar hacer otros centros culturales y que seguramente también tendría tanta acogida como tuvo este, ¿no? Yo creo que esto debería crecer hacia ese edificio que está ahí al costado, debería tener un gran teatro, debería tener muchas salas de cine, debería ser un centro cultural de la ciudad, a la altura de esa ciudad. A la gente nueva que llegue a trabajar, me gustaría que tengan las mismas ganas y la misma pasión que yo tuve cuando ingresé acá y solo tenía 25 años. Creo que no basta el interés en lo que haces. Creo que tienes que tener pasión en lo que haces. Mira, el Centro Cultural debe ser un lugar donde todo estudiante, desde el momento en que ingresa a la universidad, lo vea como parte suyo, vea que es parte de una universidad que los acoge y que les ofrece un lugar donde puedan liberar su imaginación, puedan dar rienda suelta a su creatividad, y donde se den cuenta cómo, siendo libres, siendo creativos, también están sirviendo al país y están contribuyendo para hacer
de nuestro país un país mejor. Creo que el impulso que tuvo la universidad por apostar por la cultura en la creación de un centro cultural como este hace ya 25 años ha sido determinante para nuestra historia y para nuestro futuro también, porque somos parte de una universidad, somos parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, somos parte de una institución multidisciplinaria, interdisciplinaria, con un valor enorme en todo lo que tiene que ofrecer, ¿no?, al país. Y entonces yo me imagino este centro cultural como ese espacio también para que los jóvenes de nuestra universidad y también de otras universidades se acerquen y puedan de pronto, a partir de ese contacto con la cultura, cambiar un poquito su órbita.